Hola, mi nombre es Delia, padezco artritis reumatoide y soy paciente de los Institutos Nacionales de Salud. Mi experiencia en el proceso para buscar un diagnóstico fue difícil, larga y dolorosa. En el año del 2010 fui diagnosticada por primera vez con artritis reumatoide. En ese entonces no busqué ayuda, no busqué tratamiento especializado. Nunca volví a ser la misma porque mi familia tenía que ayudarme hasta en las tareas más básicas como cepillar mi cabello, ir al baño, levantarme de la cama. Eh, Cosas básicas que una persona normal puede hacer, yo no las podía hacer. Emocionalmente fue muy difícil porque para mí aceptar que después de haber sido una persona bastante independiente y activa tenía que depender de mis seres queridos, especialmente de mis niños en ese entonces pequeños, fue muy difícil, muy impactante, fue deprimente para mí. En el año 2013 fue que fui nuevamente diagnosticada por mi médico primario con artritis reumatoide y inicié un tratamiento en el cual no obtuve muy buenos resultados. Mi médico primario en ese entonces me dijo que necesitaba buscar un especialista, un reumatólogo, cosa que no lo hice, primero porque pensé que no me iba a suceder alguna crisis fuerte, era un tipo de negación, y segundo por también los recursos, porque un médico especialista es bastante caro. Lo que me trajo a NIH fue el proceso de búsqueda para un tratamiento adecuado por mi condición de artritis reumatoide, y mi médico primario fue el que me refirió. Bueno, actualmente el tratamiento que recibo en el Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel es un tratamiento estandarizado a través de un estudio en el que participo, y es un tratamiento integral en el cual pues recibo diferentes clases de medicamento para el control de la enfermedad. Me han tratado muy bien en NIH, he tenido muy buena experiencia, todo el personal es de primera calidad, muy amable, profesional y muy humano. Y por experiencia propia nunca me he sentido como objeto de experimento. Decidí participar en la investigación clínica por dos motivos. El primero es por la necesidad tan grande que yo tenía de recibir una ayuda, y el segundo motivo es porque pensé y pienso que mi caso en particular puede ayudar en la investigación, tal vez en investigación o a los procesos de descubrimiento de nuevas alternativas para la cura de nuestra enfermedad, de la artritis reumatoide. Bueno, yo le diría a las personas que no tengan miedo de los estudios clínicos. Tal vez por ignorancia las personas no sabemos, no nos acercamos porque le tenemos miedo. Mi vida ahora es, como le decía, bastante parecido a lo normal. Hay días que siento que no tengo esta enfermedad, siento que no tengo ninguna enfermedad, ningún padecimiento.